Bueno, no voy a poner mi cámara porque el internet está andando un poco mal. Ahí me escuchan, ¿cierto? ¿Se escucha? Ok, perfecto. No voy a poner la cámara porque sí, está complicado el internet y está haciendo mucho viento. Así que posiblemente lo que van a escuchar de fondo es el viento, así que no se asusten. Bueno, entonces les voy a compartir mi tablet. Les voy a compartir aquí, a ver, permítanme un momento. Voy a compartir acá y debería ya estar cargando y voy a empezar a grabar la clase, empezar a grabar la reunión. Perfecto, ya debería estar grabando. Fíjense que la clase pasada ya yo subí el enlace en nuestra aula virtual. Ahí estaba el enlace, ¿no? Les había enviado también un enlace por mail y saltaba un error y bueno, ahí después les envié el enlace correcto. El enlace de la clase de hoy los voy a dejar directamente en el Moodle para no estar enviando tantos mails. Directamente eso lo manejamos ahí, por el Moodle. Bien, la idea hoy es seguir un poquito con el tema que vimos de porcentajes. Hoy vamos a durar hora y media, capaz si terminamos antes, bueno, terminamos antes, no hay ningún problema. Y me gustaría dejar cerrado como la parte de porcentajes. El otro temita que queremos también, digamos, mostrar o que queremos que ustedes vean la próxima semana, en los próximos 2 encuentros, va a ser algo más relacionado con información gráfica y con gráficos, que también es bastante importante conocer. Digamos, no va a ser mucho, pero va a ser importante conocer. Así que vamos a seguir hoy con porcentajes. Antes de empezar, ¿quedó alguna duda de lo que vimos la clase anterior? ¿Pudieron ver algo del práctico? Yo aquí les estoy compartiendo mi pantalla. Creo que sí se ve, sí, ahí se ve. Les estoy compartiendo el práctico. O una parte del práctico. No sé si hay alguna pregunta. Lo que les quería mostrar antes de arrancar es ver algún par de ejercicios de acá, de estos del práctico. Si quieren, los empezamos a ver un poquito, porque no, lo vamos a necesitar para más adelante, para el material de hoy. Bien, ok. Entonces, bueno, fíjense, ahí se ve el práctico. Sí, ahí ya se está viendo el práctico. Fíjense que vamos a ver un momento, por ejemplo, el primer punto. El primer punto, fíjense que este es bastante fácil, es expresar cada uno de esos porcentajes como un número decimal. Acuérdense que nosotros vimos que hablar de porcentajes era básicamente hablar de una fracción dividida sobre 100, un número racional, y un número racional tiene como dos posibles formas de verse, ¿no? Como una fracción o como un número decimal. El primer punto, en el práctico, nos dan unos porcentajes, estos números están dados en forma porcentual y hay que pasarlos a números decimales. Así que vamos a hacer alguno de estos del primero. Por ejemplo, veamos el C, 53%. Estos ejercicios son bastante sencillos. Entonces, la idea es la siguiente. Ahí, bien. La idea es, vamos a trabajar con el 53%. Este número está dado en forma porcentual y lo que nosotros queremos es verlo de forma decimal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Esto es bastante fácil porque por definición, hablar de porcentaje era lo mismo que dividir por 100, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Esa es la definición de porcentaje. Esto es una fracción. Entonces sería 53 sobre 100. Y para verlo de forma decimal, pues sencillamente es hacer esta división, o sea, 53 dividido 100, y eso me da un decimal que es 0,53 o 0.53. Así que pasar, digamos, de porcentaje a decimal es bastante fácil, simplemente es dividir por 100. ¿Estamos hasta ahí? Y eso ocurre para cualquier porcentaje, no importa el que uno quiera, si lo quiere ver de forma decimal, se divide por 100. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí en el práctico, otro ejercicio del práctico de ese punto, por ejemplo, veamos el punto G, que es 154.3. Fíjense, el punto G, momento, perdón, ahí se ve.
Ahora sí, el punto G, ahí se ve la tablet otra vez, ¿cierto? Se había perdido la conexión, pero ahí se debe ver ya, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, fíjense, por ejemplo, otro punto de ese mismo de esa misma primera consigna es expresar este, este porcentaje, ahora visto de forma decimal. Bueno, es bastante fácil. De nuevo, lo vamos a escribir así, ¿cierto? Y recuerden que hablar de porcentajes es dividir por 100. Entonces, cuando hacemos esta división, dividir por 100 es simplemente mover el punto decimal 2 unidades hacia la izquierda y nos da esto, 1.453. ¿Estamos hasta ahí? Esa sería la parte, digamos, de convertir porcentajes a decimal. Simplemente dividir por 100. Es bastante fácil porque, por definición, porcentaje es dividir, es algo que está sobre 100. Bien, eso sería el primer punto. Entonces, todas las consignas del primer punto es hacer lo mismo. Ahora, hay una cosa interesante y es el segundo, que sería hacer el proceso inverso. El proceso inverso en el segundo punto es, nos dan unos decimales, estos números están dados en forma decimal y los tenemos que expresar como porcentajes. Entonces, vamos a resolver algunos de la segunda parte. Por ejemplo, vamos a resolver el primero. Entonces, permítanme, vamos a pasar de página. Ahora estamos en el segundo punto. Y el primer punto nos dice, ahora nos lo dieron al revés, nos dieron la respuesta, yo tengo 0,05 y yo quiero ver eso ahora como un número porcentual, escribirlo como un porcentaje. Bien, entonces, ¿qué se les ocurriría que se puede hacer? Ahí, multiplicar, bien, esa es la idea. Entonces, bien, ahí ya van apareciendo varias, bien, multiplicar por 100 y multiplicar por 100 es correr la coma a la derecha 2 lugares. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿por qué, digamos, de dónde sale que hay que multiplicar por 100 o... Las respuestas que dieron están bien. Ahora, la idea es la siguiente, ¿por qué hay que multiplicar por 100? Entonces, fíjense que yo quiero pasar este número de forma porcentual y lo que yo tengo es lo siguiente. Nosotros tenemos una incógnita, vamos a suponer que tenemos una incógnita, la voy a llamar X, la voy a dejar así, y lo que yo sé es que si a ese número, que en principio es desconocido, se llama X, si a ese número le calculo un porcentaje, me va a dar como resultado 0,05. ¿Estamos? Esa es la, digamos, la definición del problema, ¿no? Esa es la definición del problema. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Digamos, lo que yo quiero hacer es, como yo necesito pasar este 0,05 a un número, a un porcentaje, bueno, si yo tuviera la respuesta, si yo tuviera el porcentaje y le calculo el porcentaje, me da 0,05. Bien, vamos a seguir un poquito más. Escribir por este lado, escribir esto que está aquí, X%, ese porcentaje, a pesar, recuerden lo que vimos la clase pasada de variables. Una variable es un número, por más de que sea que sea escrito como una letra, lo vamos a seguir pensando como un número. Así que este porcentaje es lo mismo que decir X sobre 100. Esa es la definición de porcentaje, dividir por 100. Y al otro lado, vamos a seguir, esto sigue siendo exactamente igual a 0,05. Y aquí es donde sale el hecho de que hay que multiplicar por 100. Fíjense que tenemos una ecuación. Lo interesante de esto es que todo se puede llevar a la forma de ecuación. Tengo una ecuación, necesito despejar la X. ¿Qué me haría falta? ¿Qué es lo que estaría sobrando en ese lado para despejar la variable X? Estaría sobrando el 100, ¿cierto? Entonces, ese 100 hay que llevarlo al otro lado de la igualdad y hay que llevarlo, digamos, no de cualquier manera, ¿no? Hay que tener cuidado con la operación que uno va a hacer. Entonces, si ustedes miran esa fracción, el 100 está dividiendo a la variable X. Entonces, cuando uno resuelve la ecuación, generalmente hay ciertas reglas y una de esas es que algo que está dividiendo la variable pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Entonces, lo que me quedaría sería lo siguiente. Yo tengo mi variable X, ahora la despejé sola,
Entonces aquí me quedaría, lo voy a escribir dentro de un paréntesis, 0,05, esto queda igual. Y aquí hay que multiplicarlo por el número que estaba dividiendo, que en este caso es el 100. ¿Vamos? Entonces, por eso es, de ahí, digamos, esa es la razón por la que uno pasa decimales a fracción, a porcentajes, perdón, multiplicando por 100. Esa sería la razón. ¿Listo? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien tiene alguna duda? Que escuché un micrófono. ¿No? Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar aquí. Mi variable, entonces, va a ser X. Y recuerden que multiplicar por 100, ya alguien lo escribió en el chat, es simplemente la multiplicación digamos, por múltiplos de 10 es bastante fácil, es simplemente mover la cantidad de comas ahora hacia la derecha. Dividir por algún múltiplo de 10 es movernos hacia la izquierda la cantidad de ceros que hayan. Multiplicar es movernos hacia la derecha la cantidad de ceros que hayan. Así que si hacemos esta multiplicación nos da 5. ¿Listo? ¿5 qué? Esto estaría, digamos, 5%, ¿no? O sea, porque partimos de un porcentaje, ¿no? Entonces, ya X nos dio 5. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que el 5%, visto como porcentaje, es lo mismo que 0,05 visto como número decimal. Esa sería la idea. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense que en el primer punto, como que pasar de porcentaje a decimal era dividir por 100, y ahora aquí pasar de decimal a porcentaje es multiplicar por 100. Así que eso resolvería las consignas del segundo punto. Fíjense, les voy a mostrar otra vez el práctico. Cualquiera de los puntos de la parte 2, si yo lo quiero convertir o ver como porcentajes, es simplemente multiplicar por 100. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de esa parte. Entonces, el de, la consigna de ese mismo punto 2, tenemos este número decimal. Y si yo ahora lo quiero ver como porcentaje, entonces para verlo como porcentaje, entonces lo que yo debería hacer es simplemente multiplicar por 100, ¿no? Ya sabemos que para pasarlo a porcentaje hay que multiplicar por 100. Sí, ya hacemos el F. Multiplicamos por 100. Y si yo multiplico por 100, es sencillamente mover dos lugares, la coma decimal, entonces me quedaría 73,75. Y entonces la conclusión del ejercicio sería que el 73,75% es lo mismo que este decimal, 0,7375. Esa sería la conclusión del punto D. ¿Estamos? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se está devolviendo mi audio. No sé quién será. Bien. Me preguntaban por ahí, ahora hay que hacer ¿qué? El punto F. Bueno, vamos a mirar entonces el punto F. Bien, el punto F funciona exactamente igual. Hay un error de archivo. Perdón, un momento, lo voy a cargar otra vez. Perdón, esperen un momento, vuelvo a cargar acá. Estos son los problemas de la tecnología cuando... A ver, un momento. Ahí está cargando, listo. El F, la fracción 5/8. Bien, vamos a pasar entonces esa fracción a porcentaje. Entonces, voy a borrar esto acá. Bien, y ahora vamos a hacer acá. Entonces el punto F de esa misma parte 2 tenemos el 5/8. Entonces, de nuevo, este 5/8 ahora está visto en forma racional, pero esto también está codificando un decimal, ¿no? Es otra presentación de un número decimal. Entonces nosotros tenemos varias posibilidades. Una es pasar primero el 5/8 a forma decimal. ¿Qué sería pasarlo a forma decimal? Hacer la división directamente, y eso me da 0,625. ¿Listo? Entonces recuerden que hay como una equivalencia entre ver un decimal y ver una fracción. Si yo lo paso a esta forma decimal,
ahora sí ya haríamos lo mismo que hicimos en los puntos anteriores. Para verlo como fracción, sencillamente hago esto. Lo multiplicamos por 100, y nos daría 62,5. Y eso sería todo. Entonces, la conclusión sería, digamos, que la fracción 5 octavos es lo mismo que el 62,5%. Esa sería la idea. Digamos como que la clave aquí es básicamente recordar que porcentajes es lo mismo digamos, que hablar de una fracción es lo mismo que hablar de un número decimal, solo que presentado de otra forma. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, ok. Entonces, eso sería, digamos, los dos primeros. ¿Por qué me interesó hacer estos ejercicios? Sobre todo el de la parte 2. Porque más adelante vamos a empezar a usar un poquito esta conversión. Entonces, en algún momento vamos a necesitar pasar porcentajes a decimal y viceversa. Bien. ¿Hay más preguntas o seguimos? ¿Entiende? Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Fíjense que aquí vamos a seguir un poquito más. Les quería mostrar otro ejemplito más del cálculo de porcentajes. Hoy vamos a trabajar un poquito, vamos a seguir con porcentajes. Entonces, fíjense, vamos a plantear un problemita. Entonces, este es un problema sencillo. Hicimos una inversión por 1.200.000. Y bueno, al final del año recibimos eso, ¿no? 1.536.000. Entonces, pues una primera pregunta bastante obvia es, ¿cuál es la suma ganada por los intereses? Bueno, es simplemente para calcular esta suma ganada, pues es simplemente restar lo que recibí al final por lo que invertí, ¿no? Entonces, la suma ganada sería simplemente 336.000, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema, ¿no? ¿Se entiende por qué sale eso, cierto? Simplemente la resta entre lo que recibí al final, después del año, y lo que invertí. Eso no hay ningún problema. Bien, y la siguiente pregunta, que es la interesante, es, bueno, ok, yo recibí, o sea, gané intereses sobre esa inversión inicial. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la tasa de interés que yo gané? O que yo gané, no. ¿Cuál es la tasa de interés que hizo que esa inversión de 1.200.000 me diera al final 1.536.000? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Lo vamos a hacer acá. Ahora vamos de nuevo a la pizarra. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Simplemente, entonces, en ese ejemplo, entonces vamos a escribir aquí los datos. La inversión inicial fue de 1.200.000 y al final, o sea, lo que me devolvieron fue 1.536.000, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el interés ganado, el interés, pues fue sencillamente 336.000. Y bueno, entonces ahora la idea es ver cuál es la tasa o cuál fue el porcentaje que hizo que yo ganara esto de acá, ¿cierto? Este interés de acá. Bien, entonces encontrar ese porcentaje, digamos, es bastante fácil. Lo que estaríamos buscando, en realidad, digamos, permítanme acá, yo le voy a poner, vamos a empezar con las incógnitas, simplemente, ese sería mi porcentaje, que lo voy a llamar X porque es una incógnita, yo en este momento no sé cuál es el porcentaje, por eso le ponemos la variable X, puede ser cualquier otro nombre, ¿no? Yo le pongo X, puede ser cualquier representación, cualquier letra, y lo que estaríamos diciendo es, si yo, fíjense lo que estamos diciendo, si yo a 1.200.000, ¿cierto? Lo multiplico, vamos a ponerlo acá entre un paréntesis, lo multiplico por ese porcentaje, o sea, por este valor porcentual, ¿cuánto me tiene que dar el interés, cierto? 336.000. ¿Estamos hasta ahí? Esa sería una de las formas de solucionar este problema, este ejemplo. Sencillamente, el interés es simplemente la ganancia, ¿no? Y la ganancia, pues, sería la inversión multiplicada por el porcentaje que yo quiero ganarle a esa inversión. Por eso es que haríamos esa multiplicación. ¿Listo? Esto también se puede resolver por regla de 3. Ahora lo vamos a ver después, pero me interesa por ahora mostrarlo así. Ahora fíjense entonces lo que va a pasar. De nuevo, vamos a seguir resolviendo esta ecuacióncita que está aquí.
Entonces yo tengo aquí 1.200.000 y de nuevo, fíjense que aquí yo estoy planteando un porcentaje, por más de que sea desconocido, sigue siendo un porcentaje. Entonces ese porcentaje lo voy a escribir ahora en forma porcentual, digamos en forma de fracción, por definición, ¿no? Eso es, el porcentaje de algo es dividir por 100, ¿cierto? Y eso, por este otro lado, me tiene que dar 336.000. ¿Se va entendiendo hasta acá? Esa sería la idea. Simplemente escribí algo que es el porcentaje y lo reemplacé, digamos, por su definición en términos de una fracción. Bien, y entonces ahora volvemos al mismo problema de siempre. Ya tenemos planteada la ecuación, entonces hay que empezar a despejar. ¿A despejar quién? A despejar la variable que me interesa, que es la variable x, ¿no? Que eso es lo que me va a representar el porcentaje. Ahora fíjense que aquí hay una diferencia y es que yo tengo dos valores, o sea, hay dos números que me están afectando a la variable x. Uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Entonces, si yo lo quiero empezar a despejar, pues yo tengo que tener cuidado, ¿no? Esta parte me queda igual y lo que vamos a despejar pues sería teniendo cuidado con las operaciones. Entonces, por ejemplo, el 100 está dividiendo a la variable x, pasaría al otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces aquí me quedaría por 100, eso es, y el 1.200.000 está multiplicando a la variable x, siempre esas operaciones son con respecto a la variable a la que yo quiero despejar, entonces está multiplicando, así que pasaría dividiendo 1.200.000. 200. Bien, ahora habría que hacer esa cuenta, entonces permítanme, yo la estoy haciendo acá con la calculadora, por 100 dividido 1.200.000 y nos da 28. Y ese 28 que es la respuesta, bien, ese 28 vendría a ser el porcentaje. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Para lograr este interés de acá, este interés de 336.000 con la inversión inicial que hubo, este interés corresponde a un interés del 28%. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Es simplemente, digamos, aquí lo estamos resolviendo de forma ecuacional, ¿no? O sea, estamos planteando una pequeña ecuación. Simplemente lo interesante es poner el nombre de la variable, lo que estamos buscando, y empezar a desarrollarla ahí. Bien. Preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces eso, gracias. Acaban de escribir feliz día, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con otros, un par de ejemplos más. Vamos a seguir un par de ejemplos por acá. A ver, yo tengo otros ejercicios hechos acá. Bueno, este ejercicio también, el que está aquí, también se resuelve de la misma manera que el anterior. Fíjense que yo tengo el precio de costo, tengo el precio de venta. Si yo quiero saber cuál es la variación porcentual, entonces hacemos lo mismo, buscamos cuál fue la ganancia y una vez busquemos cuál es la ganancia, tenemos que calcular a qué porcentaje corresponde esa ganancia. Bien, o sea, se resuelve de forma similar. Así que, no sé, ¿hay necesidad de hacerlo o quieren que sigamos? Digamos, se resuelve igual, es la misma idea, ¿no? Bien, y de acá, bueno, entonces vamos a hacer entonces la parte 2 de este ejemplo. Ahora fíjense que en la parte 2 el problema es al revés, ¿no? Porque ahora estamos hablando de un descuento, ¿no? Entonces fíjense que aquí me está diciendo, alguien, bueno, parece que está desactualizado el precio, pero vamos a decir que pagamos 427,5, o sea, 427 pesos con 50 centavos por un par de zapatos. Listo. Y entonces la idea es, ¿cuál era el precio? Ese sería el precio final, 427,50. Y yo sé que ese par de zapatos los compré con un 25% de descuento, ¿no? Entonces yo quiero saber cuál era el precio original. Este es el precio final. Yo quiero saber cuál es el precio original. Bien, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, permítanme, voy a pasar aquí a la siguiente página y vamos a escribir entonces los datos. Entonces, yo sé que el precio final,
el precio final de este par de zapatos fueron de 427,50. Ese fue el precio final. Yo sé que había un descuento del 25%, esto es conocido, y aquí viene la pregunta, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el precio original, no? Esa sería la idea del ejercicio. El precio original no lo conocemos, entonces le vamos a poner una variable, la vamos a llamar X otra vez. Lo vamos a dejar escrito como una variable porque no sabemos cuál es. O sea, sabemos que es un número porque estamos hablando de precios, ¿no? Obviamente. Pero en este momento no sabemos cuál es. Así que por eso lo vamos a llamar una variable. Lo vamos a llamar X. Bien. Entonces, la idea sería, bueno, con estos tres datos yo me puedo plantear la ecuación. Y fíjense cómo sería la relación o cómo sería la ecuación que me relaciona estos tres datos. Más allá de que el precio sea, el original sea una variable, sigue siendo un número, así que se puede usar y pensar como un número, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo es, fíjense que si al precio original, lo que yo pagué, lo voy a llamar X. No me interesa quién es, lo llamé X. Le descuento el 25%, ¿qué sería hacerle un descuento del 25%? El descuento del 25% sería que al valor original le calculo el 25%, o sea, lo multiplico por el 25%. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta acá? Si lo calculo por el 25%, entonces si al precio original le quito el descuento, me tiene que dar 427,50. Esa sería la idea, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, esa sería la ecuación. Entonces, nuestro problema aquí, de nuevo, como ya podemos plantear una ecuación, pues nuestro problema aquí es encontrar el precio original. O sea, hay que despejar la variable X acá. Primero, yo todavía no la puedo despejar directamente, porque fíjense que en el lado izquierdo hay dos términos, y esos dos términos, en ambos términos aparece la variable X, ¿no? Entonces, yo de entrada no la puedo eliminar. Lo que hay que hacer es como unificar en una sola expresión, que me aparezca la X una sola vez, y ahí sí empiezo a despejar. O sea, en este momento no se puede despejar. Así que vamos a empezar a hacer algunas operacioncitas para empezar a unificar el lado izquierdo. Bien, primera cosa, voy a escribir acá. Fíjense que vamos a hacer una linecita acá. Hablar de 25% es lo mismo que hablar de 25 sobre 100, porque esa es la definición de porcentaje, y 25 sobre 100 es lo mismo que 0,25. ¿Sí? Esto es lo que hicimos ahora en los primeros ejercicios del práctico. O sea, estamos pasando el porcentaje a su forma decimal. Entonces, esa es una forma interesante. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, donde yo hablo de 25%, lo puedo reemplazar o bien por su forma fraccionaria, por su forma racional, o por su forma decimal. Y me va a dar lo mismo porque son iguales, son las cantidades iguales. Ahora, aquí me conviene pasarlo o usar la forma decimal. Entonces, fíjense cómo nos va a quedar. Voy a volver a escribir la ecuación, pero ahora modificada un poquito. Entonces, vamos a tener aquí por este lado mi cantidad desconocida. Esa sería la cantidad desconocida. Esa sería la cantidad desconocida. Y ahora le voy a restar acá. Fíjense que ahora voy a hacer así. Se me borró al menos. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, en vez del 25%, esta variable sigue quedando igual acá. En vez del 25%, ahora voy a escribir 0,25. ¿Listo? ¿Se va entendiendo la idea? Es simplemente reemplazar el 25% por su definición ahora en decimal. Y esto, pues de nuevo, sigue siendo igual a 427,50. Eso sí, no cambia. ¿Listo? Ahora fíjense, nosotros queremos unificar esto acá, entonces yo puedo hacer lo que hicimos en la clase anterior de usar el factor común, por ejemplo, esa es una forma. ¿Y qué sería usar el factor común? Es decir, fíjense que yo tengo dos expresiones en el lado izquierdo hay dos términos y tienen de común la variable x, entonces yo la puedo sacar y aquí me quedaría 1 menos 0,25. ¿Listo?
Esa sería como la forma de, cuando nosotros vimos la propiedad distributiva de la clase anterior, esta sería como la forma de devolvernos de la propiedad distributiva. ¿Listo? Y esto es igual a 427,5,50. Y fíjense que ahora, ¿qué pasó acá? Ahora lo que pasó fue que ya se me unificó a un solo valor de la variable x, ¿no? O sea, esa ya automáticamente ya ganamos en que ya podemos despejar la variable ahí. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a seguir un poquito más. Aquí está x. Ahora vamos a hacer esta operación que está dentro del paréntesis. Esta operación que está dentro del paréntesis, pues, es un número, así que yo la puedo realizar. Es un número, yo la puedo realizar. Y si yo hago esta resta, me va a quedar aquí, me va a quedar 0,75. ¿Listo? Y bueno, esto es igual a 427,50. Y ahora sí, si yo quiero despejar esa variable, pues ¿qué debería hacer? El 0,75 está multiplicando a la variable x, entonces pasaría dividiendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora lo vamos a despejar. Aquí vendría 427,50. Y aquí divido por 0,75. Entonces, si hacemos esa división, 427,50 dividido 0,75 me da 570. Así que el precio original es 570. ¿Listo? ¿Se va entendiendo la idea? Profe, ¿me disculpas? Ahí en la parte donde aplicaste la propiedad distributiva, pusiste Sí. x por, abrir paréntesis, 1 menos 0,25. ¿El 1 de dónde Sí. salía? Ahí me perdí un poquito. Ah, bien. Ok, entonces lo voy a volver a escribir acá, aquí un momento, más abajo. O sea, lo que teníamos era algo así, ¿no? X menos x por 0,25. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo quiero, en este momento aquí hicimos algo que era factor común. Entonces, el factor común trata de lo siguiente. El factor común es una forma de simplificar cosas en la cual lo primero que nos fijamos es cuáles son los términos que están en ambos lugares, por ejemplo. Entonces, en este caso sería la x, la que está en ambos lugares, ¿cierto? Eso sería lo único que tienen en común esos dos términos. Entonces, esa sería la x, lo saco acá. Y ahora lo que vamos a poner dentro del paréntesis es, a partir de este valor de x, que es el valor que está en común, lo que vamos a sacar son los otros valores para volver a tener, o sea, qué cosas multiplicadas por la x me permiten recuperar cada uno de estos factores del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, para el primer término, fíjense que para el primer término yo tengo que garantizar que el primer término me dé x, pero justamente ya lo tengo acá, ya lo saqué. Entonces no hace falta multiplicar nada más para que me dé obtener el término x. Por eso hay que multiplicar, como no hay que multiplicar por nada más, sería multiplicar por 1. Recuerden que multiplicar por 1, por eso pongo el 1. Multiplicar cualquier número por 1 vuelve y me da el mismo número. Así que esa sería la idea, por eso va el 1. Lo que uno trata de hacer es como a manera de completar. ¿Qué número tengo yo que poner para obtener la cantidad que está en los términos del lado izquierdo? Ahora fíjense acá. Vamos ahora con el segundo término. Entonces pongo un menos, porque el menos hace parte de la expresión. Y ahora viene acá. Yo tengo esta expresión, tengo esta multiplicación, x por 0,25. Como ya saqué la x aquí de factor común, lo único que me faltaría multiplicar sería por 0,25. Por eso es que me resulta esa expresión así. No sé si se entiende. Sí, excelente. Bien. Entonces, fíjense que, por ejemplo, otro ejemplito aquí rápido de eso, si yo lo puedo pensar en términos de álgebra, fíjense que si yo tuviera algo así, por ejemplo, 2x, por decir algo, menos 4y, una cosa así, esa es un poquito más complicada, pero no importa. Aquí, estas dos expresiones, estos dos términos, vamos a hacer un poquito de álgebra. Por más allá de que no venga el porcentaje, nos viene bien. Vamos a hacer estos dos. Fíjense que estos dos términos, en común, ¿qué tendrían? En común tienen como el 2. Hay un 2 por ahí escondido
escondido dado vueltas. Ya veo la pregunta de Paola, un momento. Entonces ahora la idea es, estas dos expresiones tienen de común el 2 y lo que yo tengo que poner adentro del paréntesis sería lo que me haga falta para completar cada uno de estos términos. Entonces, en el primer término me faltaría multiplicar por x, por eso lo pongo acá. Ahora viene un menos, que sería el menos de acá. Y en el segundo término me faltaría multiplicar algo que le tengo que multiplicar al 2 para obtener toda esta expresión original. Entonces, primero me haría falta multiplicar, o sea, me haría falta poner un 2 para que el 2 por 2 me dé el 4. Y me falta la i para obtener toda la expresión 4i. Esa sería la idea, digamos, vista desde el lado de álgebra, desde el factor común. En este caso es un poquito más fácil porque solo, en nuestro ejemplo, solo tenemos el primero, una sola variable. Bien, ahora la pregunta es si hago la regla de 3 y después sumo ese resultado. No sé si pensando primero la regla de 3, a ver, ¿cómo sería hacer la regla de 3, Paola? ¿A qué te refieres con hacer cuál regla de 3? Disculpe, profesor, creo que me di cuenta, porque yo estaba sacando el 25% ¿sí? sobre los 427, ¿me entiende? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ahí me di cuenta. Bien. Pero está muy bien. Entonces, aquí, digamos, este tipo de problemas, digamos, la regla de 3 es una herramienta útil, pero cuando estamos, digamos, queremos calcular un porcentaje sobre un valor, ¿no? Entonces, ahí sí la regla de 3 me sirve, la proporcionalidad sí me sirve, ¿no? Pero en este caso, digamos, a veces no es tan útil la regla de 3, sobre todo acá, ¿no? Porque no es o sea, el problema es distinto, ¿no? No estamos queriendo sacarle el 25% al precio final. Lo que estamos buscando es el precio inicial o el valor inicial que cuando le saque el 25% me dé como resultado este valor, este número que es 427. Entonces aquí una de las formas de verlo es, digamos, desde el punto de vista del álgebra, sería como resolver una ecuación. Ahora lo vamos a ver en un momentito, vamos a ver otra forma que se deduce de acá, pero que nos va a simplificar mucho más las cuentas. O sea, nos va a permitir hacer descuentos bastante fácil. ¿Listo? ¿Se va entendiendo más o menos este ejercicio, este ejemplo? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, vamos a seguir, vamos a volver otra vez acá a la presentación. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más con un temita que se llama coeficientes de aumento. Y esto, digamos, o sea, obviamente vamos a seguir resolviendo porcentajes, pero esto nos va a permitir, digamos, tener una mejor comprensión y nos va a permitir ahorrarnos más cuentas. Porque aquí lo que resolvimos en nuestro ejemplo anterior fue que tuvimos que plantear una ecuación y empezar a resolver. Ahora esto nos va a simplificar un poquito más las cuentas. Entonces, fíjense, vamos a arrancar con un ejemplito. Vamos a suponer que tenemos esta situación. Digamos que estamos en la terminal, entonces alguien trabaja vendiendo pasajes y bueno, entonces dice, si abona el pasaje en 3 cuotas, se le recarga un 12%, ¿cierto? Esa sería mi situación. Entonces yo quiero matematizar esta situación. Esta situación está, digamos, por ahora está en palabras, entonces yo simplemente como persona que vende los pasajes, yo sé que si alguien lo quiere abonar en 3 cuotas, le tengo que recargar el 12%. Ahora, como que mi intención es tener como una reglita o algo, digamos, que me facilite las cuentas en el sentido de que, pues, si hay mucha gente esperando por el pasaje, pues yo no quiero, digamos, por cada persona que me compre un pasaje, como dependiendo a dónde va, pues los valores de los pasajes son distintos, pues yo no quiero estar resolviendo ecuaciones o con la calculadora a cada rato para empezar a despejar, para saber cuánto tiene que pagar y cuánto le toca, ¿no? Entonces, la idea es como tener o codificar toda esta información en un valor, cosa que me permita hacer las cuentas bastante rápido. ¿Se entiende la idea? A eso me refiero con matematizar la situación. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al pizarrón. Y vamos a tratar de matematizar esa situación. Matematizar es encontrar alguna operación matemática que me codifique todo eso. Entonces, voy a escribir aquí el enunciado para que no se me olvide. Entonces, si se abona el pasaje. Abona el pasaje a cuotas. Entonces, hay un 12%. A ver, 12, sí.
una recarga de 12%. Entonces, las cuotas, entonces hay 12% de recarga. Bien, esa sería, uy, perdón por la letra, qué horror. Bueno, pero ustedes me entienden. Entonces, hay un 12% de recarga. Bien, entonces vamos a plantear esa situación. Fíjense que aquí estamos hablando en 3 cuotas, ok, de recarga en 3 cuotas. Aquí por ahora, digamos como que las 3 cuotas para nuestra parte matemática, o sea, si bien aparece el número 3, pero ese 3 no nos va a interesar. Digamos, está buena la acotación porque si fueran en otro número de cuotas, pues habría otro porcentaje y así. Bien, ahora vamos a matematizar eso. Entonces, fíjense, voy a poner de nuevo una variable que se llama pasaje. Entonces lo voy a llamar aquí de nuevo con mi letra X. Lo voy a poner una variable porque yo sé que el valor del pasaje es una cosa numérica, pero en este momento no sabemos cuánto vale. Entonces, eso depende del pasaje que compre la persona. Bien, y entonces, por más de que yo no sepa cuál es el valor del pasaje, entonces, digamos, si lo paga en 3 cuotas, entonces vamos a escribir acá cuál sería el valor final en 3 cuotas. O sea, el pago, cuánto debería pagar al final si lo pago en 3 cuotas. Pues entonces en 3 cuotas me está diciendo, de acuerdo al enunciado, me dice, si lo va a pagar en 3 cuotas, el valor final sería el valor inicial del pasaje más una recarga del 12%, ¿cierto? ¿Cómo escribimos la recarga del 12%? La recarga del 12% es sobre el valor inicial del pasaje. O sea que estamos planteando, le estamos sumando esta cantidad, esta multiplicación de X por el 12%. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? O sea, el primer término, la X sola, es lo que me vale el pasaje y X por el 12% sería lo que la recarga, ¿no? La recarga del 12% sobre el valor inicial del pasaje, ¿cierto? ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, vamos a hacer un poquito aquí de cuentas para simplificar esto. Aquí no hay ninguna ecuación porque yo no lo estoy igualando a nada. Esto es simplemente esta formulita como que ya me está codificando todo. Si una persona compró un pasaje y el pasaje vale originalmente 1,000 pesos, pues entonces mi variable X tomaría el valor 1,000, yo reemplazo 1,000 acá, reemplazo aquí 1,000 y empezaría a hacer las cuentas y ahí sé cuánto le tocaría pagar, por ejemplo. Bien, pero no quiero hacer las cuentas con un ejemplo en específico, yo quiero seguir un poquito más. Ahora, vamos a seguir un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que, de nuevo, el 12% visto de forma, por definición de porcentaje, es hacer esta fracción. Y si yo lo quiero ver de nuevo de forma decimal, es dividir por 100, ¿cierto? Entonces me daría 0,12. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Voy a reemplazar ese 12%, ahora lo voy a reemplazar por el decimal 0,12. Y me quedaría algo así. Entonces aquí me quedaría, este X no me cambia, y aquí me quedaría X multiplicado, lo voy a escribir acá, multiplicado, lo voy a escribir así, multiplicado por 0,12. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, tengo una suma. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo pensar lo siguiente. De nuevo, podemos hacer lo que hicimos del factor común, ¿cierto? De nuevo, ¿cómo sería el factor común acá? Entonces, permítanme, voy a escribir esto mejor, un poquito más ordenado, así que voy a borrar acá, y voy a seguir acá abajo. Entonces, vamos a seguir aquí abajo mejor. Entonces, de nuevo, fíjense que esta expresión, esta segunda ecuación, esta segunda igualdad, perdón, es simplemente la primera, pero vista ahora, en vez de escribir el 12%, ahora lo veo de forma decimal, 0,12. Pero es lo mismo, ¿no? Es otra manera de ver lo mismo. Ahora, vamos a hacer lo que hicimos antes. Entonces voy a sacar aquí el factor común, que en este caso es la X. Fíjense, de nuevo, la X es común en estos dos términos de acá. Este es el primer término, este sería el segundo término. Ahí la X es factor común. Y aquí adentro entraría lo siguiente. Entonces, de nuevo, ¿quién iría aquí? Aquí debería ir un 1 otra vez, porque X por 1, pues me da X. O sea, ya no tengo que multiplicar por nada más para obtener el primer término, porque ya lo tengo afuera completito. Por eso me va el 1. Y acá voy a poner más. Y para obtener el segundo término tendría que sumarle 0,12. ¿Listo? Esa sería la idea, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Es la misma factorización que hicimos en el ejemplo del descuento,
O sea, nos aparece el 1 ahí. Bien, y ahora fíjense, vamos a terminar un poquito por acá. Esa expresión sería x por 1,12. Y este número acá, este 1,12, es otra manera de ver el mismo problema. Entonces, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando que si yo quiero saber cuál sería, digamos, el valor final del pasaje, yo puedo hacer varias cosas. O primero hago la operación, la primera, como lo planteamos acá. O sea, calculo, primero le saco el 12% y después le subo el valor original. O, más simplificado, directamente lo multiplico por 1,12 y ya estaría. ¿Se va entendiendo la idea? Este 1,12, digamos, esta multiplicación al final de x por 1,12 es otra forma matemática de ver el mismo problema, de ver la misma situación, solo que ahora un problema que inicialmente era el cálculo y un porcentaje y después sumárselo a la cantidad original, como que se redujo directamente a multiplicar por un número. No, ¿qué parte no entendiste, Walter? El resultado final, acá, porque simplemente dice en el último paso, ¿cierto? El último paso se obtuvo simplemente sumando 1 más 0,12. Entonces me da 1,12. Realicé la suma de lo que está dentro del paréntesis. Por eso me da 1,12. Esa sería la... Por eso me da lo de adentro. Por eso me da el último término, ese último resultado. Ah, no. El valor del pasaje no, porque yo en principio no sé cuál es el valor del pasaje. Para allá iba. Digamos. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces, esta formulita que está aquí, fíjense que inicialmente partimos de una variable que se llamaba el pasaje. Ya respondo la pregunta del chat. Permítanme terminar este ejemplo acá y ya respondo la pregunta del chat. Fíjense que aquí, esta fórmula, digamos, inicialmente la pregunta inicial era calcular el valor del pasaje a 3 cuotas. Entonces, yo no sabía, no tengo ningún pasaje. La idea, la ganancia de una fórmula así, es que esto ahora me permite calcular el precio de cualquier pasaje, básicamente. O sea, si una persona, digamos, ¿cuál sería el valor final? Ahora, por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿cuál sería el valor final a 3 cuotas? A 3 cuotas de un pasaje que vale, digamos, por decir algo, 1,000 pesos. Que vale 1,000 pesos. Entonces, si yo quiero saber cuál sería el valor final de un pasaje a 1,000 pesos con ese número de cuotas, con ese incremento, pues simplemente lo que yo resuelvo es 1,000 por 1,12 y me daría 1,120. Ese sería el valor final. O sea, digamos, la ventaja de tener una fórmula así concisa es que esta me sirve para cualquier valor de pasaje que yo quiera, que yo necesite. No estoy, digamos, directamente, digamos, atado al valor de un pasaje en especial. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, no sé, ahora cuánto pagaría alguien por un pasaje que vale 2,000, ¿qué debería hacer? Pues de nuevo multiplicar 2,000 por 1,12 y ya automáticamente sé cuánto tengo que cobrarle, digamos. Esa sería la idea. Claro, el valor de la X es el monto del pasaje que yo compré en 3 cuotas. Bien, ya vemos, un momento, termino aquí esta idea y ya vemos con tu pregunta, Javier. Entonces, la idea es que este número, este 1,12, este número, ¿se escucha el audio? ¿Se escucha el audio acá? No sé si sí. Ah, ok. Bien, entonces este número 1,12, tiene un nombre especial, pues no es el 1, sino el 1,12 del ejercicio, y lo vamos a llamar simplemente un coeficiente de aumento. Entonces, es muy interesante saber los coeficientes de aumento, porque dentro de un coeficiente de aumento, este numerito lo que me viene a mí digamos, a resumir, o me permite, por ejemplo, calcular todos los incrementos del valor que yo quiera. O sea, si yo sé la cantidad porcentual que hay que incrementarle
a cualquier cosa. Entonces, es más fácil construirme este coeficiente de aumento y ahí yo ya sabría, digamos, cuál sería el valor final a pagar por determinada situación. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo más para que se vayan dando cuenta del uso de esto. Y, por ejemplo, yo quiero hacer ahora del práctico, por ejemplo, sí, a ver si es alguien, si me sirve del práctico. No, perdón, uno aquí de la presentación. Perdón. Vamos a hacer uno aquí de la presentación, otro ejemplo acá de la presentación. Entonces, fíjense, hay un ejemplo, este ejemplo, ahora yo vendo unos productos de un catálogo, lo que sea, y yo sé que los productos todos aumentaron 25%, todos sufrieron un aumento del 25%. Entonces, a mí me gustaría hacer una fórmula que me codifique, digamos, para yo tener que hacer cuentas manualmente por cada producto. ¿Cómo podría yo actualizar los precios de ese catálogo? Aumentarle el 25%. Entonces, fíjense que aquí, si ya sabemos la idea un poquito de los coeficientes de aumento, entonces vamos a escribir el problema acá. Fíjense que el aumento es del 25%. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo hago el 25%, lo voy a pensar en términos de una fracción, y ahora lo voy a pensar así en forma decimal, 0,25. Pues fíjense lo que hicimos en el punto anterior. Al final, el coeficiente de aumento de acá, fíjense, voy a volver al punto anterior, la recarga era el 12%, ¿no? Fíjense, voy a subrayar al final lo importante. La recarga era del 12% y el coeficiente que nos interesaba nos dio 1,12 y se lo sumé ese estaría acá. Entonces, lo que estamos haciendo al final, digamos, como en resumen, el coeficiente de aumento sencillamente va a ser 1, siempre va el 1 más 0,25. Ese es como el resumen de todo. Entonces, el coeficiente de aumento es 1,25. Y listo. ¿Qué sería ese 1,25? Cualquier valor del catálogo, si yo lo quiero actualizar al precio de ahora, lo tengo que multiplicar por 1,25. Y ese nuevo resultado, multiplicándolo por 1,25, me va a dar el valor actualizado que yo tengo que pagar por cada uno de los productos del catálogo. O sea, me permite como reducir toda la situación, ahí multiplicar por 1,25 cualquier valor del catálogo, lo que me está permitiendo es, digamos, como que me está resumiendo todo el cálculo del incremento de cada uno de los productos. Entonces, esa sería como la moraleja de estos coeficientes de aumento. Esa sería la idea. El coeficiente de aumento es un valor que me está codificando cuánto, digamos, cuál sería el valor nuevo a pagar por algún producto o por alguna cosa que incrementó porcentualmente algún porcentaje. Y siempre se calcula de esta manera, siempre es lo mismo. El aumento que está en forma porcentual lo paso a su forma decimal, y esa forma decimal siempre le voy a sumar un 1 y ese nuevo valor sería por el que yo tengo que multiplicar. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta acá la idea? Entonces, esa sería la idea. Entonces, bien, perfecto. Y esto es este número, digamos, multiplicar por 1,25, hacer una multiplicación, es una operación muchísimo más fácil y esta operación no me está teniendo en cuenta ningún precio del catálogo. O sea, esto lo puedo aplicar para cualquier precio que yo quiera actualizar, simplemente lo multiplico por 1,25 y ya estaría. Bien, esto me codifica los aumentos. ¿Listo? Este sería el coeficiente de aumento. Entonces, como conclusión, digamos, el coeficiente de aumento me está codificando simplemente el nuevo valor de una cantidad que incrementó porcentualmente alguna cantidad. ¿Listo? Bien, eso sería con respecto al coeficiente de aumento. Ahora, así como hay aumento, fíjense que aquí estamos como recargué el precio de algo. Ahora podemos también pensar con disminución, o sea, con descuentos. La idea también sería hacer algo parecido, empezar a hablar de descuentos, y yo que, digamos, como codificar en algún numerito, toda la información de descuentos. Entonces vamos a plantear de nuevo esta situación. Supongamos que yo tengo un supermercado, entonces me dicen, bueno, si sobre todas las compras de más de 2,000 pesos,
va a recibir un descuento del 12%, ¿cierto? Entonces, la idea es como, de nuevo, matematizar esa situación. Entonces, yo quiero, de nuevo, como obtener un numerito que cuando yo haga una multiplicación me diga simplemente, ok, ahora como estamos con descuento, el valor a pagar va a ser de lo que sea. Entonces, vamos a matematizar esta situación. Vamos a matematizar esta situación. Entonces, como que la información clave no es los 2.000 pesos, sino la información clave es el descuento que es del 25, no, del 12%. Bien, el descuento es del 12%. Entonces, la idea es que hay un descuento, y este descuento va a ser del 12%. Bien, entonces vamos a plantear de nuevo, vamos a plantear como toda la ecuación, digamos, y al final vamos a llegar a una formulita. Fíjense que la idea de todo lo que hicimos con los coeficientes de aumento, con el ejercicio anterior, fue hacer como todo ese camino de álgebra, ir despejando, ir factorizando, y al final nos salió una fórmula que se va a usar para todos los demás casos que sean iguales. O sea, la idea no es hacer la fórmula siempre, sino deducirla una vez y ya, una vez sabiendo eso, ya de ahí en adelante uno ya sabe lo que tiene que hacer en otras situaciones. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, de nuevo, es el 12%, lo voy a pasar a su versión racional y lo voy a pasar a su versión decimal. Esto vamos a quedar con el 0,12. Bien, entonces fíjense. Fíjense ahora lo que va a pasar. Entonces, vamos a poner, digamos aquí, voy a llamar el precio, lo que pagó, lo voy a llamar de nuevo X, es una variable, porque fíjense que la idea de la consigna es, compró todas las compras de más de 2.000 pesos. Entonces, yo en principio no sé cuánto es, cuánto va a pagar, cuál es el precio que pagó por la compra, por eso le pongo la letra X. Bien, ahora vamos a plantear la misma situación, o sea, vamos a hacerla, digamos, este ejemplo lo vamos a solucionar de la forma larga y después después cuando ya nos demos cuenta cuál es el truco, cuál es el chiste, entonces ya lo vamos simplemente a simplificar. Bien, entonces el precio es este. Ahora, entonces vamos a plantear la situación de cuál sería ahora el valor final a pagar, ¿no? Porque este X, digamos, como que me representaría el valor sin el descuento. Ahora yo quiero saber, bueno, ¿cuánto pagaría? Porque yo sé que, vamos a suponer que yo compré algo de más de 2.000 pesos, entonces tengo derecho a un descuento del 12%. Ahora yo quiero saber cuánto voy a pagar finalmente. Bien, para eso entonces vamos a plantear la ecuación y el valor final a pagar, entonces sería el valor original, pero ahora aquí viene un menos porque estamos hablando de descuento, ahora viene un menos. Recuerden que un incremento es sumarle una cantidad, un descuento es restarle, ¿no? ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar el 12% pues a la cantidad, ¿cierto? Entonces, esta sería la situación. Si yo hiciera esta cuenta, o sea, si el precio, si la variable X ya tuviera un valor fijo, o sea, ya sé, la compra valió determinado valor, pues una vez yo haga esta cuenta, obtendría el valor final a pagar. Entonces, fíjense, vamos a hacer eso. Vamos a seguir haciendo un poquito más de álgebra. Entonces voy a seguir acá, X menos, aquí X, pero ahora lo mismo, en vez del 12%, voy a usar su versión decimal, que es 0,12. ¿Listo? ¿Estamos hasta acá? Y ahora de nuevo voy a sacar factor común, entonces yo creo que aquí se resuelve la pregunta que hizo Javier hace un ratito. Aquí el factor común, de nuevo, el factor común sería la X porque es lo que está en los dos términos. ¿Listo? Y vamos a empezar a ver qué nos haría falta. Aquí yo tengo la X en el primer término, ya está completo, o sea, no me hace falta nada más porque tengo X y el factor común fue la X completa. Ahí iría un 1. Un 1 positivo, porque X por 1 me da X. ¿Listo? Esa sería la idea. Ahora, aquí viene un menos. Uy, se me borró el 1. Ahora, aquí viene un menos, porque en la expresión hay un menos. Y ahora me haría falta, bueno, ¿por qué coeficiente tengo que multiplicar o qué tengo que multiplicar a la X del factor común para obtener todo el segundo coeficiente? Entonces, todo el segundo coeficiente me faltaría simplemente multiplicarlo por 0,12. Esa sería ahí estaría la factorización.
¿Listo? Y vamos a seguir un pasito más, simplemente hacer la resta, 1 menos 0,12, entonces lo vamos a abrir paréntesis, esto es 0,88. Y este 0,88 ya está aquí. Fíjense que toda la operación se resumió a una multiplicación al final. Entonces, este 0,88 tiene un nombrecito y se llama un coeficiente de disminución o de descuento. Entonces, ¿por qué qué ganamos sabiendo que en este momento el descuento del 12% me origina un coeficiente del 0,88? Pues que yo ya puedo resolver cualquier pregunta, digamos, con respecto a este problema. Por ejemplo, si alguien se pregunta, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, vamos a escribir la pregunta, ¿cuál sería el valor final a pagar de una compra, por decir algo, de 4,000 pesos? De una compra de 4,000, fíjense que este 4,000 pesos sería como el valor inicial sin el descuento. Ahora, yo ya sé que como es más de 2,000, el 4,000 tiene derecho al 12% del descuento. Y ahora, como ya sabemos el coeficiente de disminución, entonces simplemente la respuesta sería multiplicar 4,000 por 0,88. Y en este 0,88 ya está codificado todo, está codificada toda la información del descuento. Si yo hago esa multiplicación de 4,000 por 0,88, me va a dar 3,520. Y este 3,520 sería el valor final a pagar. Entonces, fíjense que esto está muy interesante porque este 0,88 como que ya me está, hacer esa multiplicación, ya me está codificando todo. Yo ya no necesito hacer la cuenta, digamos, término a término, dependiendo del precio, sino simplemente me dan el valor final, el valor original de la compra, lo multiplico por eso y ya sé cuánto va a pagar por el descuento. Y esto me sirve para cualquier valor de cualquier compra. Así que ganamos muchísimo ahí. Esa sería como la potencia de esta nueva manera de ver los descuentos. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, fíjense que aquí ya empieza a haber como una forma de trabajar eso, ¿no? Si yo quiero saber, tengo una cantidad y quiero saber cuál es la cantidad final una vez le quité determinado descuento, lo que tenemos que hacer es simplemente 1 menos el porcentaje visto de forma decimal, obtengo el coeficiente y ahí multiplico por ese número. ¿Estamos hasta acá? Esa sería como digamos, como la moraleja de esta parte. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrarles algunos ejercicios del práctico que ya se resuelven de esta manera y vamos a seguir haciendo ejercicios de esta forma. Entonces, por ejemplo, claro, esa sería la idea, sí, Paola, esa sería la idea. O sea, cuando yo disminuyo o cuando aumento, al final como que toda esa información la condenso en un índice, si bien sea de aumento o de disminución, y multiplico siempre. Esa sería como la ventaja. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios acá. Vamos a hacer, por ejemplo, del práctico el ejercicio 7. Entonces, fíjense que el ejercicio 7 me dice que un local anuncia un 20% de descuento en toda la mercadería, ¿cierto? Esa sería como la primera parte. Y después, bueno, tengo un artículo que valió 12,500, yo quiero saber cuánto pagaría ahora. Entonces vamos a pasar esa situación del práctico 7, vamos a escribirla acá. Primero, antes de resolver la pregunta del 12,500, vamos a buscar el coeficiente. Entonces, vamos a hacerlo acá, del práctico, el ejercicio 7. Y fíjense que, ¿cuánto es? 20% de descuento. Bien, entonces hay un 20% de descuento. Entonces, lo primero, fíjense que hablar de descuento aquí es a la cantidad inicial le voy a quitar un porcentaje. Obviamente, ese porcentaje está calculado sobre el valor inicial, ¿cierto? Entonces, como es un descuento, tenemos que calcular primero el coeficiente de disminución. O sea, aquí lo que vamos a hacer es como encontrar el coeficiente y este coeficiente nos va a servir para calcular el valor final de cualquier compra, ¿no? Con este porcentaje de descuento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de disminución? Es bastante fácil. Primero, el 20% lo vamos a pasar a la forma decimal. Entonces, sería 0,20
o 0,2, es lo mismo. Y como es un descuento, el coeficiente de disminución, si ustedes se fijaron en el ejercicio anterior, siempre va a ser un 1, o sea, el 1 siempre aparece en el desarrollo del problema, pero al ser disminución, al ser descuento, entonces le resto 0,20 y eso me va a dar 0,80 o 0,8. Y este 0,8 va a ser el porcentaje de disminución. ¿Listo? Entonces, fíjense que la pregunta era, ¿cuál es el valor final, cierto? Ya con el descuento de un artículo que valía, que vale originalmente, que vale 12.500, ¿no? Era así, 12.500 creo que era. A ver, quiero hacer bien. Sí, 12.500. Que vale 12.500 pesos. Entonces, ya sabiendo eso, ya teniendo el coeficiente de disminución, simplemente si yo hago 12.500 y lo multiplico por 0,80, que es 0,8, pues ya automáticamente eso me da 10.000, ¿no? Y este 10.000 sería el valor final a pagar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener este coeficiente? Que fíjense que en este 0,8 ya me está codificando para cualquier valor que yo le quiera calcular un descuento del 20%, ya tenemos, ya sabemos cuánto hay que, digamos, ya simplemente es hacer una multiplicación y ya no importa el valor que yo le ponga, yo al multiplicarlo por 0,8 ya sé cuánto voy a pagar al final o cuál sería el valor final con un 20% de descuento. Esta es la ventaja de verlo de esta manera. Es mucho más rápido. O sea, si bien, obviamente, digamos, la idea era mostrarles todo el desarrollo de la fórmula como para que no pareciera por arte de magia, bueno, ¿por qué le resta? ¿Por qué le suma? Pero una vez uno ya entienda el mecanismo, ya es aplicar esto y sale. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo? Bien. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar otro par de ejercicios para que vayamos viendo, digámoslo, la idea. Bien. Fíjense ahora, digamos, este tipo de ejercicios digamos, la noción del coeficiente de aumento y de disminución es muy útil para problemas como el siguiente. Fijémonos la consigna número 8. La consigna número 8, a ver si ya se está viendo. Sí, la consigna número 8 me dice, bueno, tengo un artículo, le apliqué un impuesto del 10% a ese artículo y a los 3 meses le aplico un nuevo impuesto del 4% sobre el total, ¿no? Entonces, yo quiero saber, bueno, inicialmente el artículo valía 25.000, ahora cuánto tengo que pagar después de los dos impuestos, ¿no? Con regla 10. Hay varias formas, sí, obviamente uno la resuelve por la forma que quiera. Digamos, a mí, digamos, me interesaría de pronto con el coeficiente porque en esta situación, cuando uno tiene que hacer más de un impuesto, digamos, más de un porcentaje, es mucho más fácil, se reduce el problema si calculamos con los coeficientes. Pero claro, si uno lo hace con la regla de 3, no hay ningún problema, o sea, no hay una forma única. La matemática tiene esas cosas bonitas de que no hay un único camino. Desde que esté bien, no hay ningún problema. Pero bueno, yo lo voy a enseñar con coeficientes ya que lo estamos viendo. Entonces, fíjense, si yo quisiera, digamos, resolver la consigna del punto 8, yo sé que el artículo vale inicialmente 25.000. Si yo quiero saber cuánto debería pagar al final, pues yo debería hacer como 2 pasos, ¿no? Primero, a ese 25.000 le aumento el 10%, entonces miro cuánto debería pagar con ese incremento del 10%, y después a ese nuevo resultado le tengo que incrementar el 4%, ¿no? O sea, el 4% no va calculado sobre el 25.000. El nuevo impuesto del 4% es sobre el valor final de los 25.000 una vez le aumenté el 10%, ¿no? Entonces son como 2 pasos, ¿cierto? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, en principio, pues como que van muchos pasos, ¿no? O sea, y pues sería, digamos, si yo quisiera hacerlo así, de la forma larga, sería hacer así. Primero miro los 25.000, le aumento el 10%, miro cuál es el resultado, después a ese resultado
le vuelvo a aumentar el 4% y miro cuál sería el resultado final. Ahora, lo vamos a hacer de la forma más fácil, o me parece que es más fácil, usando los coeficientes de aumento y de disminución. Entonces, fíjense, voy a ver qué ejercicio es, el 8. El ejercicio número 8 de acá. Entonces, hay un primer aumento que era del 10%. Entonces, este aumento del 10%, porque es un impuesto, ¿no? Entonces, le estoy aumentando el 10%. Este primer aumento del 10% me va a dar un coeficiente de aumento, ¿no? Entonces, fíjense, de nuevo, lo voy a pasar aquí a la forma de fracción y ahora lo voy a pasar a la forma decimal. Entonces, como yo tengo aumento, este aumento me va a dar origen o me va a dar lugar a un coeficiente de aumento, ¿cierto? ¿Y cuál sería el coeficiente de aumento en esta situación? Siempre es un 1 y le sumo el decimal que se me vuelve cuando yo calculo el porcentaje cuando lo paso a forma decimal. Así que el coeficiente de aumento del primer impuesto sería 1,10. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí en un momentito por aparte. O sea, ahora, fíjense que después me dicen, hay un segundo aumento, un segundo impuesto. Entonces, impuesto y aumento pues sería lo mismo, ¿cierto? Que es del 4%. Fíjense que hasta ahora no lo estoy calculando sobre el valor de los 25.000, todavía eso no me interesa, simplemente estoy calculando los coeficientes de aumento. Entonces, aquí está el coeficiente o toda la información del primer aumento. Ahora vamos a codificar toda la información, me voy a quedar con este numerito. Ahora vamos a codificar toda la información con el segundo aumento. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la misma manera. Entonces, tengo el 4%, lo necesito de forma decimal. De forma decimal sería 0,04. ¿Y cómo sería el porcentaje o el coeficiente de aumento? Entonces, el coeficiente de aumento es simplemente sumarle un 1, ¿no? Coeficiente de aumento. Este coeficiente de aumento me va a dar 1,04, ¿cierto? Este sería, y me da 0. Ahí esto me pasa por decir una cosa y escribir otra. Ahora sí. Este coeficiente me va a dar 1,04. Bien, entonces ya tengo los dos coeficientes. Para cada aumento, para cada impuesto, ya tengo los coeficientes. Ahora vamos a resolver la pregunta. Entonces la pregunta, fíjense que es entonces valor inicial, vamos a escribir acá, era 25.000 pesos, ¿no? Vamos a volver a la consigna para ver. El artículo inicialmente cuesta 25.000. Entonces el valor inicial es 25.000. Entonces vamos a preguntar o queremos ver cuál sería el valor final, ¿no? El valor final. Entonces el valor final, fíjense que aquí es mucho más fácil con los coeficientes. ¿Por qué? Porque yo tengo 25.000. Si yo lo multiplico por 1,10, ya tengo el valor el valor total con el primer aumento. Y si a todo esto lo multiplico por 1,04, pues ya tengo el valor con todo el segundo aumento. ¿Listo? Entonces, fíjense que este problema que inicialmente me encadenaba dos aumentos, que tenía que calcularlos por separado, ahora, visto de esta forma, pues simplemente se me volvió en multiplicar tres términos. ¿Qué estaría multiplicando? Estaría multiplicando 25.000 por 1,10, que me da 27.500. Ahí ya tengo el primer aumento, o sea, el valor con el 10%. Y si ahora este número, a este 27.500, lo multiplico por 1,04, me da 28.600. Y este 28.600 ya sería el valor final con los dos aumentos ya encadenados. Entonces, este tipo de situaciones donde yo tengo un aumento y después sobre ese aumento le calculo otro y después le calculo otro y otro, como que se va volviendo mucho más difícil. Si yo lo pienso más bien en términos de coeficientes de aumento, se me simplifica el problema en una multiplicación. Por eso es mucho más fácil verlo de esta manera. ¿Se va entendiendo hasta acá? Si a esto, por ejemplo, le clavara otro impuesto, entonces haríamos lo mismo. Primero veo el coeficiente correspondiente a este nuevo aumento y lo multiplico. Esa es una ventaja de verlo así. De verlo ahora, digamos, de resolver el problema con una multiplicación, porque ya no tengo que hacer paso por paso, sino directamente con uno solo, o sea,
todo el problema se me redujo a una multiplicación. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Vamos a hacer otro. Aquí me están diciendo el punto 11. Bien. El punto 11 sale con el punto 10, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. Vamos a hacer el punto 10 y del punto 10 es la consigna del punto 11. Entonces, fíjense, vamos a hacer uno de los puntos del punto 10. ¿Estamos a tiempo? Sí, todavía estamos bien. Entonces, fíjense, en el punto 10 es algo parecido. Bien. Ok, ya lo vamos a ver entonces. Bien, entonces fíjense, en el punto 10, vamos a hacer primero el punto 10, estamos haciendo algo parecido, pero ahora con descuentos, ¿no? Entonces fíjense que tengo un producto y ese producto primero sufrió un descuento del 30% y después un descuento del 10%, ¿no? Pero ese descuento del 10%, el segundo descuento, por lo menos en la consigna A, ese segundo descuento fue calculado sobre el valor que obtuve cuando le desconté el 30%. Es un encadenamiento de descuentos. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear la misma situación y de paso resolvemos también la pregunta 11. Bien, entonces fíjense, vamos a plantear esa situación. Entonces, vamos a hacer el punto primero el 10 y después salimos con el 11. Entonces, el punto 10, entonces hay dos descuentos. Entonces, de nuevo, hay un primer descuento que es del 30%. Ahora, al ser descuento, aquí sería un coeficiente de disminución, ¿no? Porque estamos disminuyendo. Pues tenemos que construir un coeficiente de disminución. ¿Y cómo sería este coeficiente de disminución? Siempre va un 1, pero ahora es un descuento, entonces lo restamos. ¿Y tengo que restarle qué? Tengo que restarle el 30%, pero visto de forma decimal, o sea, 0,30. Entonces, eso lo voy a poner acá, 0,30. Y si yo hago esta resta, me da 0,70. Así que este sería el coeficiente de disminución del descuento del 30%. Entonces, multiplicar cualquier cantidad por 0,70 me estaría dando como resultado el valor final una vez le haya yo aplicado un descuento del 30%. Eso sería el primer descuento. Y ahora fíjense que después dice, ok, y ahora va a haber otro descuento, un segundo descuento, que es del 10%. Entonces, de nuevo, como es descuento, entonces ahora hay un coeficiente de disminución también, de disminución. Y este coeficiente de disminución va a ser 1 menos, ahora el 10% lo tengo que ver de forma decimal, eso es 0,10, ¿cierto? Porque es 10 dividido 100. Entonces me da 0,10 y esto me daría 0,90. Entonces, este 0,90 me está codificando el segundo descuento. Si yo multiplico cualquier cantidad por 0,9, me estaría dando el valor final a pagar una vez le haya descontado el 10%. Ahora vamos a la pregunta 10. Fíjense que me dice, hay un artículo que vale 7.500. Ese artículo le pegué un descuento del 30% y sobre ese nuevo valor le desconté también el 10%. Entonces yo quiero ver cuál es el valor final a pagar. Entonces ahora la pregunta sería, ¿el valor final después de qué? Después de los dos descuentos, ¿no? De los descuentos sucesivos. De los descuentos sucesivos. Bien, entonces arrancamos con un artículo que vale 7.500, le aplico el primer descuento y el primer descuento, que es el del 30%, me dio un coeficiente de 0,7, 0,70, entonces lo multiplicamos por 0,70 y como después le clavé otro descuento del 10% y ese 10% corresponde a un coeficiente de 0,90, entonces lo pongo acá, 0,90 y ya estaría. Haciendo esta multiplicación ya tengo los dos descuentos sucesivos. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Sería 7.500 por 0,7 y ese resultado lo multiplico por 0,9 y me da 4.725. Este valor de 4.725 sería el valor final del artículo que inicialmente valía 7.500 después de sufrir los dos descuentos.
¿Se va entendiendo hasta acá? Perfecto. Entonces, fíjense que es mucho más fácil, digamos, esto, saber este tipo, este truco, digamos, me permite ser capaz de encadenar varios aumentos y varios descuentos. ¿Listo? Ahora, para terminar, entonces, la consigna del punto 11, que ahí era la duda, a ver, perdón, se me cayó la red. Ahí volvió, ahora sí, ya volvemos. Bien, entonces, para terminar, digamos, el ejercicio 11, la consigna del punto 11, fíjense que me dice, yo hice dos descuentos, o sea, la idea del punto 11 es la siguiente. En el punto 10 hicimos, por lo menos en la consigna A, hicimos dos descuentos sucesivos, ¿no? Primero el de 30, después el de 10. Ahora yo quiero saber, bueno, mi pregunta es, ¿eso también es equivalente a un único descuento? Si yo quisiera hacer el descuento, en vez de descontar las dos veces consecutivas, si lo quisiera como unificar en uno solo, ¿a qué valor sería, no? ¿A qué descuento en realidad correspondería en total? Entonces yo lo que lo podemos pensar es de la siguiente forma. Fíjense lo siguiente. Vamos, ahí me vuelven a escuchar. ¿Se escucha ahora sí bien? Bien. Ok, sí, está como molestando un poquito el internet. Esta hora se empieza a complicar. Bien, entonces vamos a terminar y vamos a hacer lo siguiente. Con este mismo ejercicio, fíjense que si yo hago aquí 7500, esto, bien, sí, vamos a hacer así. 7500. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar primero estos dos números. O sea, los dos coeficientes que corresponden a los dos descuentos por separado, los voy a multiplicar. Entonces me da 0.7 por 0.9. Eso me da 0.63. 0.63. ¿Cierto? ¿Estamos hasta ahí? Es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente hice la multiplicación de los dos términos. Cuando yo multiplico números, yo puedo multiplicar en el orden que yo quiera, ¿no? Y me va a dar lo mismo. Así que no hay ningún problema. Y ahora no voy a hacer la multiplicación porque yo ya sé que me da 4.725, pero lo que quiero que se fijen es en lo siguiente. Este 0,63, ustedes me van a decir si es lo mismo o no, es lo mismo que si yo dijera 1 menos, 0.37. ¿Cierto? 1 menos 0.37 me da 0,63. Así que es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa este 0,37? Este 0,37 de acá, si se fijan bien, estamos como calculando un coeficiente de disminución. Y si yo pongo 1 menos 0,37, este 0,37 equivale a un 37%. O sea, entonces voy a escribir la conclusión acá. Entonces, 1 menos 0,37 es el coeficiente ¿de quién? De disminución de un descuento del 37%. De un descuento del 37%. Entonces, conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Ese descuento que yo hice sucesivo de primero a algo quite del 30 y después quite del 10, si yo lo quisiera unificar en una sola quita del porcentaje, me tiene que dar 37%. Es como si yo le quitara, en realidad, quitar primero el 30 y después quitar el 10%, es como si yo hubiera quitado de una sola vez el 37%. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, la idea es, aquí vi una pregunta, perdón, vi la pregunta. ¿En qué parte no se entiende? A ver, voy a señalar. Este paso del 0,63, ¿lo entienden? O sea, simplemente multipliqué 0,7 por 0,9, ¿cierto? Y me dio 0,63. Hasta ahí bien, sí, profe. El próximo paso. Bien. Entonces ahora hagan lo siguiente. Si yo a 1 le resto 0,63, me da 0,37, ¿no? Esa sería la resta. ¿Cierto? ¿Me entienden? Es la resta. Entonces lo que yo estoy diciendo es simplemente es otra forma de presentar el mismo número. Fíjense que, por ejemplo,
yo puedo decir el número 6 y lo puedo pensar como 9 menos 3. Estamos hablando del mismo número. Eso es lo mismo que estamos haciendo acá. El 0,63 ahora lo voy a presentar como la resta de 1 menos algún número. ¿Y por qué me necesito presentarlo así? Porque es que los coeficientes de disminución de un porcentaje los construimos restándole una cantidad al número 1. Por eso necesito hacer como esa pequeña transformación. Esa sería la idea. ¿Y para qué necesito hacer esa transformación? Para poder unificar, o sea, estoy haciendo el coeficiente, dos coeficientes que estaban por separado, al multiplicarlos y verlos de esta manera, me unifican en un solo porcentaje. Esa sería la idea. Digamos, como que uno a veces tiene ¿y por qué es interesante verlo así? Porque a veces uno tiene esos problemas de que le dicen, de pronto la intuición o la cabeza lo confunde y uno dice, bueno, me quitaron primero el 30 y después el 10, o sea que me quitaron el 40%. Y eso no es cierto. En realidad, quitaron 30 y después quitar 10 es lo mismo que si hubieran quitado el 37% solamente. ¿Se entiende? Esta es una situación bastante común cuando hay descuentos o incrementos así sucesivos, en los que a veces uno se confunde. Los incrementos o los descuentos sucesivos no se suman, esos son otras cantidades. Entonces, pensarlo en términos de estos coeficientes nos va a permitir calcular cuánto se incrementó o cuánto disminuyó si lo viera con un solo incremento o con una sola disminución. Esa sería la idea. La potencia de este método de verlo así, con aumento o con disminución, es cuando tenemos que encadenar muchos aumentos o muchas disminuciones. Al final, entonces, es un problema difícil que se reduce a simplemente multiplicar, y si yo lo voy unificando, pues soy capaz de encontrar un solo porcentaje al final. Esa sería como la idea. Por eso es que conviene verlo así. Profe. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos? Bueno, son las... Justo, mira. Sí, el último. No, que ¿12? El coeficiente, en este de un descuento del 37%. Pero eso no es el coeficiente de disminución. Es el 63. ¿En cuál? Claro, el coeficiente de disminución sería el 0,60, digamos, si yo lo unifico, porque aquí, a ver, aquí, cuando respondimos el punto, a ver si se ve, sí, ahí se ve. Hasta aquí, digamos, como que habíamos acabado el problema, ¿cierto? Ese fue el problema inicial, el del punto 10. Ahora, fíjate que ese problema del punto 10 salió como multiplicando dos coeficientes. Ahora, yo lo puedo pensar como multiplicarlos y obtener un solo coeficiente, o sea, pensarlo como un solo coeficiente. Y este justo, de nuevo, por la transformación que hicimos acá, es el coeficiente de disminución si yo le redujera el 37%. Así que esa sería la idea. Es como que, digamos, la idea es como tratar de unificarlo en un solo porcentaje. Entonces, tendríamos que encontrar, si yo multiplico los dos coeficientes de disminución, me va a salir un coeficiente nuevo, que en este caso me dio 0,63. Y bueno, el juego, digamos, por decirlo así, sería encontrar qué porcentaje hace que me aparezca este coeficiente de 0,63. ¿Para limpiar? Sí, sería una segunda opción. Lo interesante, digamos, es como para saber al final cuál fue si yo quisiera unificar todos esos porcentajes en uno solo, pues esta sería una de las posibles formas de ver cómo se encontró. Esa sería la idea. No sé si con eso se resuelve la pregunta. O sea, obviamente el resultado es el mismo, claro. O sea, yo puedo hacer, o hago los descuentos uno a uno, o sea, que sería multiplicar por cada uno de los coeficientes de disminución, o hago este truquito de unificarlos todos y mirar, sacar un solo porcentaje, un solo coeficiente, y también me tiene que dar lo mismo. O sea, estoy viendo dos descuentos sucesivos en uno solo, pero obviamente ese nuevo, pues es otro valor. Aquí lo estamos encontrando. Esa sería como la moraleja, digamos, de esta parte. O sea, esa es otra forma, digamos, de hacerlo. Bien. Ok, ya estamos ahora, entonces, como siempre, entonces, la clase... No, el práctico, digamos, no, la idea no es que me manden el trabajo práctico. No, es más para que ustedes practiquen. Digamos, yo no lo voy a revisar, no tienen que enviarme nada. Sí, importante, digamos, que ustedes lo trabajen lo más que puedan, y pues si hay alguna duda o algo me preguntan. O sea, no es una actividad obligatoria,
tampoco vamos a tener un parcial ni nada de eso, digamos, simplemente eran dos clases, o sea, 4 clasecitas como para refrescar los conocimientos de matemáticas. No lo vamos a evaluar. Sí, obviamente les pido el favor de que asistan, digamos, hoy somos 82 personas, 3, así que me pone muy contento. Y la idea es simplemente eso, o sea, como repasar, ir construyendo y bueno, y vamos viendo entonces. La clase la voy a subir más tarde, a lo que ya tenga el video, la subo en el Moodle, perdón, y ya estaríamos por hoy así que nos vemos el martes, y el martes la clase es de nuevo a las 18 horas, así que yo les envío el enlace por correo y por el Moodle. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por los saludos.